ustedes, el pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez, la palabra que iluminará tu vida. Muy buenos días para todos, les bendigo poderosamente en Cristo Jesús. Espero que te hayas levantado muy bien, bendecido y en victoria. Te saludo a tu pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez y agradezco a Dios por la bonita oportunidad que me da nuevamente de poder dirigirme a ti y extenderte las buenas nuevas de salvación. Como siempre, le pedimos la dirección al Espíritu Santo para que nos permita poder comprender sus palabras, guardarlas en nuestro corazón, recibirlas con mansedumbre, pero luego ponerlas por obras. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Por favor, acompáñenme a la cita que está en la carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 5 en adelante. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Bendita la palabra de nuestro Padre Dios, que como siempre decimos, es digna de ser escuchada, porque añade a nuestra vida estatura, a esa estatura del varón perfecto, porque nos redarguye, porque nos enseña y porque nos permite comprender cuál es la voluntad, los mandamientos, decretos del Padre. Esta es una palabra inspirada para nosotros, para llevarnos al entendimiento de la verdad, para que nos haga libre de toda cadena de opresión del pecado. Muchas veces vamos a encontrar en la sociedad personas que dicen creer en Dios, y esto no está mal, pero es importante que podamos tener el conocimiento, la comprensión real de lo que decimos. Es un verdadero honor, es un gran privilegio poder creer en Dios, poder reconocer su grandeza y su deidad, entender que somos creación suya, entender que no merecemos nada, que todo lo que hemos obtenido ha sido por favor, por gracia y misericordia. Entender que ha sido Cristo que en amor, en obediencia al Padre, nos ha reconciliado con nuestro Padre Dios. Y a través de Él recibimos un gran privilegio, y es ser hechos hijos nuevamente de Dios. Porque cuando nosotros estábamos en pecado, evidentemente somos creación de Dios, pero no teníamos esa dimensión, esa calidad de hijo que hoy hemos recibido gracias a Jesucristo. Ahora, todo esto nos lleva también consigo a una gran responsabilidad, y es que si realmente somos hijos, tenemos que ser obedientes a la autoridad paternal de nuestro Padre Dios, tal como sucede en la tierra, que tenemos nuestros padres, y aunque nos hayamos ido de casa y ya tengamos nuestros hijos y nuestra esposa, seguimos honrándolos, seguimos respetándolos y seguimos escuchando sus consejos. Pero sabemos que cuando estábamos en esa parte de crianza, muchas veces nosotros, por nuestra inmadurez, nuestra incapacidad de comprender las cosas de la vida, cometíamos errores, y por aquellos errores entonces pagábamos duras consecuencias. En algunos casos, regaños; en otros casos más extremos, azotes, nos pegaban, nos reprendían. Y todo esto lo hacían porque querían de alguna manera hacernos entender que las cosas que estábamos haciendo estaban mal, y que podrían llevarnos a cosas peores si no eran corregidas a su tiempo. Esto es una demanda que además recibimos de parte de Dios: corregir a nuestros hijos con varas si es necesario, para llevarlos al entendimiento. ¿Por qué? Porque el Padre sabe y conoce nuestra naturaleza pecaminosa, y desde muy corta edad comenzamos a mostrar esos rasgos negativos que deben ser corregidos a tiempo. Ahora, en el momento muchas veces no llegamos a comprender la razón de esta corrección, pero con el tiempo, todos que hemos pasado estas etapas, llegamos a la conclusión de que era necesario, de que éramos tremendos, y que si no nos hubiesen corregido, ¿qué hubiese sido de nuestras vidas? Y es allí cuando comenzamos a agradecer a nuestros padres por la corrección. Comenzamos a entender que todo se trataba de un beneficio propio para nuestras vidas. Y ya no lo miramos como cuando estábamos
jóvenes, sino que decimos verdaderamente, mi papá y mi mamá me corrigieron porque me amaban. Y es allí donde quiero que empecemos a centrar el objetivo del mensaje de hoy. Muchas veces hablamos de nuestro Padre Dios que está allí, pero simplemente lo queremos tener como una ayuda, como un socorro. Queremos clamar al Padre porque, Señor, si tú nos amas, entonces ayúdanos. Estamos en ciertas circunstancias, pero olvidamos que un Padre no solamente es para suplir nuestras necesidades, para ayudarnos cuando estamos en dificultad, sino también para corregirnos. Y de hecho, esto hace parte de lo que podemos llegar a definir como amor. Porque pensamos que amor simplemente es cuando hacemos gestos bonitos, cuando damos regalo, pero el amor también está condicionado a ver aquellas cosas negativas y decirlas, corregirlas, para evitar que aquella persona que queremos vaya a un vacío que pueda destruir su vida. Por eso, amigo es aquel que ve aquella conducta negativa y corrige a aquella persona porque lo ama. Cuando un padre ama a su hijo es cuando realmente lo corrige y no cuando ve que hace aquellas cosas negativas y no hace nada. Entonces el amor tiene un contexto mucho más amplio de lo que a veces nosotros podemos creer que es. Entonces, para ir contextualizando, cuando nuestros padres nos corregían es porque nos aman. Cuando nuestro Padre Dios nos corrige es porque nos ama, porque Él no quiere que nos perdamos, Él no quiere que vayamos a la tristeza, al dolor, y entonces previamente nos corrige. Ahora me encanta este pasaje porque especifica muy claro esa corrección en amor del Padre. Miren lo que dice el verso 6, porque el Señor al que ama disciplina, o sea, una muestra de amor para evitar que sucedan cosas peores. Pero mira, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, en el primer momento que usted hace la oración al Padre en Cristo Jesús, aceptándolo como su único y suficiente Salvador, Él nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, como hijos de Dios, nos da el privilegio de contar con su gracia, su protección, pero no nos podemos olvidar que también nos da el derecho de ser corregidos por Él. ¿Por qué? Porque es nuestro Padre y tiene toda la autoridad para hacerlo. No podemos pretender querer solamente una parte de Dios y no la otra. Ahora, cuando seguimos leyendo el verso 7, me gusta porque el Señor nos está confrontando a que entendamos su posición como Padre, que tal como se hace responsable de nosotros, también nos tiene que corregir. Mira lo que dice el verso 7. Si soportáis la disciplina, lámpara a tus pies, Dios os trata como a hijo. Porque, hace una interrogante, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Por supuesto que todos los hijos son disciplinados por su padre. Y dice el verso 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, oiga bien, no algunos hijos de Dios, todos han sido participantes de la corrección, de la disciplina y de los azotes del Señor. Entonces dice, entonces sois hijos bastardos. Todo aquel que no pasa por la disciplina del Señor, entonces no es merecedor ni tiene título de hijo. Entonces dice, y no soy hijo, como lo estamos diciendo. Pero miren lo que dice el verso 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneramos, por supuesto. Hoy en día reconocemos que lo hicieron con amor y que lo hicieron porque lo necesitamos, como ya mencionamos. Pero miren lo que dice otra interrogante. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaron como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. O sea, la corrección, la disciplina y el azote del Padre es para que nosotros podamos estar en una conducta correcta como es debido, en santidad, como dignos representantes de hijos de Dios. Él dice, miren que yo soy santo, ustedes también tienen que ser santos. Y esta es la conducta que debe ser representativa en ustedes en la tierra.
Muchas veces nosotros tenemos ciertas cosas que nos están contaminando, actitudes, pensamientos, aún conductas. Entonces el Señor tiene que empezar a disciplinarnos y en los casos más extremos azotarnos para llevarnos a esta condición porque es necesario. La palabra dice que sin santidad nadie entrará al reino de los cielos. Entonces el Señor lo que está queriéndonos dar a entender es que lo necesitamos. Ahora el verso 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. No creo que nadie le estén pegando y lo estén maltratando y esté gozoso, o lo estén reprendiendo con palabras, o lo estén azotando. No le es de gran gozo, pero sabemos, como dice esta palabra, que si dice, sino de tristeza, pero después da frutos apacibles de justicia a los que en ellas han sido ejercitados. Me encanta esta palabra porque dice que la disciplina y la corrección serán permanentes en nuestra vida para llevarnos a esa estatura que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Por eso se habla que tiene que ser ejercitada. Muy bien, ahora, hay una cosa que también tenemos que tener muy presente, y es que aunque de momento somos disciplinados porque es necesario para nuestras vidas, todos llegamos al Señor como niños en la fe, y como niños cometemos errores, y a medida que vamos creciendo, pues ya tendremos otro tipo de disciplina en diferentes escenarios. Pero ahora, el Señor también nos dice que Él es tardo para la ira. Él no está pendiente que nosotros cometamos errores para disciplinarnos. Ahora, cuando ya se acaba su paciencia y sabe que nosotros tenemos que ser disciplinados sí o sí, entonces el Señor decreta para nosotros un tiempo para llevarnos a ese nivel. Pero juntamente con ese juicio que ha decretado, también extiende una esperanza, una misericordia, donde Él nos levantará ese castigo, esa disciplina, dándonos a entender que no será para siempre, que no será permanente. Y esto nos lo dice el salmista en el Salmo capítulo 30, verso 4. Miren lo que dice allí. Cantad a Jehová vosotros sus santos, o sea, ustedes sus hijos, y celebrad la memoria de su santidad. Note que aquí nos está hablando del mismo objetivo de la santidad. Pero observe lo que dice el verso 5. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. El Señor nos promete que luego de procesar nuestras vidas, de disciplinarnos en amor, entonces Él traerá alegría, gozo y recompensa, porque la merecemos. Porque bajo esta condición entonces vamos a valorar mucho más lo que Él nos dé. Vamos a valorar mucho más lo que tenemos. Y entonces vamos a comprender que verdaderamente era necesario. Y en el mismo Salmo, pero en el capítulo 103, verso 8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, lámpara a tus pies, y grande en misericordia. Esto nos quiere decir que cuando nosotros recibimos la disciplina de Dios es porque hemos cometido multitud de pecados. Hemos llevado al extremo, al límite la paciencia de Dios. Pero también nos está diciendo que Él es grande en misericordia, lo que ya hemos venido hablando. Dice el verso 9, no contenderá para siempre. Esta es una promesa de bendición para nosotros. Y dice, ni para siempre guardará el enojo. A veces hemos escuchado de ciertos casos donde los padres se enojan tanto con sus hijos por cosas tan graves que hicieron, que su enojo llega hasta que mueren. El Señor nos está diciendo, obviamente no voy a aceptar lo que has hecho, tu conducta, vas a entrar en una disciplina, pero después de este tiempo yo voy a retomar mi relación de amor y misericordia contigo. Y esto es hermoso. Dice, ni para siempre guardará el enojo. Esto es una hermosa promesa que el Señor nos las da. Y de hecho, más adelante pone un ejemplo muy palpable en la palabra para que entendamos lo que significa su misericordia. De hecho, vamos a leerlo. Está en la cita de Isaías capítulo 54, verso 7 en adelante, y ya con esto terminamos. Dice, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré
con grandes misericordia. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti, lámpara a tus pies, por un momento, pero con misericordia eterna, mire esto, no de un momento, sino eterna, tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor, porque esto será como en los días de Noé. Esto aquí es el ejemplo que les decía que Dios nos pone de su misericordia. Cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra, así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Me encanta porque nuestro Padre es tan explícito en sus palabras y trata de dejar muy en alto que sus promesas son el sí y el amén. Y nos puso un ejemplo muy palpable. ¿Se acuerdan? Que Él trajo juicio sobre la tierra por su maldad y trajo el diluvio. Pero luego, en misericordia, extendió un decreto. Y era que más nunca la tierra sería destruida por las aguas. Y entonces así nos está explicando. Tal como hice en la época de Noé, que hice este juramento, también lo hago con ustedes. Voy a hacer en ustedes un ejercicio, disciplinarlos, azotarlos si es necesario, para que lleguen al entendimiento de las cosas que yo quiero que entiendan. Pero posteriormente de esto entonces vendrá la recompensa que yo siempre he querido para ustedes. Entonces yo no sé a quién Dios está hablando específicamente con estas palabras. Dios me ha hablado a mí de múltiples maneras sobre este tema y sé que Dios está hablando a una comunidad hermosa que está allí, atento a escuchar la palabra de Dios porque no son palabras mías. Y si alguno está pasando por un proceso de disciplina, entienda de que ella no será para siempre, será momentánea, aunque usted la sienta larga, es corta comparada con la eternidad de las bendiciones que Dios tiene para usted y de su favor. Pero comprenda que todo esto que está pasando es necesario para nuestras vidas. La necesitamos aunque hoy no entendamos. Llegará el momento de que vamos a tener la madurez para comprenderlo. Espero que estas palabras hayan sido de gran bendición para tu vida. Te bendigo enormemente. No se te olvide apoyarnos en nuestro canal de YouTube, porque es necesario. Esto nos ayudará con tu like, con tu comentario, que otras personas nos puedan ver más en este espectro de virtualidad, en esta plataforma de YouTube que hoy sirve como un instrumento para llevar la palabra de Dios. Te bendigo enormemente y esto fue Lámpara a tus pies.